soy Manuel y en el video de hoy vamos a ver cómo utilizar el servicio HTTP de OU para poder consumir una API. En este caso consumiremos la API de POST de JSON Placeholder. Además de eso, vamos a dividir en componentes nuestra aplicación de manera tal que podamos explicar qué son las props y cómo funcionan. Comenzamos diciendo de que hemos hecho un cambio de diseño de las clases anteriores, de manera tal que hemos dividido para una mayor comprensión en el repositorio las clases, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por acá. Ok. Si se dan cuenta, el diseño ha cambiado un poco, pero la funcionalidad sigue siendo la misma, ¿vale? Sigue siendo la misma, ¿vale? De acuerdo. En este punto, nosotros vamos a comenzar a trabajar con nuestro tema de hoy, que es el consumo o el servicio de HTTP a través del consumo de una API, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los cambios que hemos hecho es trabajar ahora sí con los elementos del layout. Antes teníamos todo. Después de la etiqueta de cierre del layout, teníamos toda la estructura, pero le hemos agregado un slug. Los slug están bastante bien explicados en la documentación oficial de OU. En el apartado Reference Slot, aquí van a ver qué cosa es y qué representan los slots, ¿vale? De acuerdo. Entonces, en el caso particular del layout de Odoo, ¿vale? Tiene este slot y tiene otros más que vamos a ir viendo en posteriores videos, ¿ok? Pero tiene este slot que es Control Panel Always Button, que es donde vamos a poner los botones. Esto garantiza que, por ejemplo, en el servicio ORM todo el contenido se muestre y se vaya, o sea, todo el contenido se vaya detrás de la subbarra de menú, ¿vale? Eso es lo que provoca tener este slot, ¿ok? Bueno, dicho esto, volvemos al código. Lo que vamos a hacer es crearnos, ahora sí, vamos a crearnos, bueno, antes de crear el componente debemos crear el Action Client, que si se recuerdan, el Action Client lo que hace es donde se va a mostrar todo, o sea, toda esta vista. Esto es un Action Client, ¿vale? Entonces, vamos a copiar este mismo, copiamos y lo modificamos. Para el propósito del video vamos a estar consumiendo una API, o sea, una de las APIs de JSON Placeholder. Al ser una API pública no tendríamos problemas, ¿vale? Vamos a estar consumiendo la API de POST, ¿vale? Aquí quedamos y reemplazamos todo esto. Un segundo. Todo esto lo reemplazamos por POST, ¿ok? Esto también lo vamos a reemplazar por POST y esto por POST, ¿ok? Ahí quedó. Esto es 30 para que se muestre más para allá. Todo está bien, ¿vale? Ahora debemos de registrarlo en el archivo manifiesto. POST. Ahora sí, vamos a crear, esto ya lo podemos cerrar. Ok, primero que todo, copiando esto, recuérdense que es importante el tag, ¿vale? Que es el nombre que debe tener nuestra plantilla, ¿vale? Entonces vamos a crear con nuestra extensión favorita de Odoo Shortcut. Recuérdense que está en el Marketplace y lo pueden encontrar ahí en el Marketplace. Creamos un componente y este componente le vamos a llamar POST. Sí, POST.
debe ser del tipo action. Ok, ya tenemos el post, ¿vale? No vamos a ocupar el fichero CSS, por lo tanto lo vamos a eliminar. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, vale, todo lo mismo de las clases anteriores, ¿vale? Solo que aquí en el template debemos asegurarnos que sea el mismo nombre que hemos dado en el tag. O sea, es el mismo nombre. Por acá vamos a modificar esto y post, ¿vale? Hasta ahí quedó claro. Nosotros vamos a estar empleando el use state y también nos podemos traer desde otro fichero la importación del servicio que vamos a estar ocupando, que en este caso va a ser del tipo HTTP. Bueno, en las clases anteriores nosotros habíamos creado, por ejemplo, el servicio por acá arriba, ¿vale? Pero nosotros vamos a darle una vuelta de tuercas y vamos a crear nuestro servicio por separado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Damos clic derecho, creamos un servicio nuevo y esta vez va a ser post service. Post service. Aquí se nos va a agregar un nuevo servicio que es post service y aquí no vamos a estar ocupando ninguna de las dependencias de RPC ni ORM. Vamos a estar ocupando HTTP, que es el servicio que vamos a ocupar. Vale, el servicio HTTP lo podemos encontrar en la documentación oficial en las referencias JavaScript Framework Service y aquí en la API de HTTP Service. Y el servicio HTTP tiene dos métodos. El primer método es el método get. Los métodos son asincrónicos, los dos, y reciben los dos la ruta como parámetro principal, ¿vale? Adicionalmente, el get tiene como parámetro opcional el read method, que por defecto es JSON, ¿vale? Pero tenemos todos estos read methods, ¿no? Los tradicionales, el text, JSON, for data, blob, array, buffer, ¿vale? Y también lo tenemos en el post. En el post lo único que tenemos por así decir de más es los parámetros, evidentemente, que lo vamos a pasar, que va a ser un objeto de clave valor, ¿vale? Que son los elementos que nosotros le vamos a ir pasando al post para que vaya a hacer su función, ¿vale? Vamos a trabajar con el método get y lo vamos a hacer trabajando con esta API de post de JSON Placeholder. Copiamos la URL, nos vamos por acá, de hecho nos vamos a ir por acá arriba. Nosotros vamos a trabajar así y HTTP lo vamos a usar de la siguiente forma. Nos creamos una variable, por ejemplo list, la lista de posts, ¿vale? Y la lista de posts, de hecho post, sí, en la lista de posts lo que vamos a hacer es llamar al servicio HTTP get. Recuérdense que tenemos dos métodos, el método get y el método post. Vamos a trabajar con el método get y el método get que recibe como parámetro la URL. La URL la tenemos por acá arriba. La trabajamos así, ¿vale? Esto por supuesto tiene que ser await, hay que esperar a que se resuelva, ¿vale? Y devolvemos ese post list, ¿ok? De hecho nos copiamos esto y pegamos por acá, ¿vale? Ok, ahora esto vamos a decirle que es así, o sea, el addon, el cual refiere este addon y el nombre del servicio. No es obligatorio, pero es recomendable ponerle el nombre del addon por si existe en nuestro código otro post service, sabemos de qué addon pertenece, ¿vale? Ahora, este servicio, ¿cómo lo vamos a utilizar?
copiamos el registro de este servicio, hemos registrado un servicio nuevo y nos vamos a ir a nuestro fichero principal post. Ya tenemos la importación de use state y use service, y debajo de use environment, subenvironment, ok, vamos a decirle que nosotros, okay, vamos a pegar por acá nosotros vamos a estar ocupando un servicio el cual vamos a registrarlo en esta variable post service use service, y en use service nosotros vamos a copiar lo que teníamos en el registro, en este registro, ¿vale? En este, específicamente el nombre que va a tener. Ese nombre es el que nosotros vamos a pegar aquí para usar ese servicio, ¿ok? Lo tenemos guardado en esta variable global, por supuesto, y nosotros vamos a agregar una función nueva que es el que va a ser cuando le demos clic se ejecute. Va a ser del tipo sincrónica, es asíncrona. Nosotros vamos a trabajar con post, el post, ok, const. De hecho vamos a hacer lo siguiente: creamos el state, ya que lo tenemos. En el state usamos nuestro hub service, de hecho service no, es state, y en el state nosotros, de hecho el state, ok, en el state vamos a tener un to do, la lista, o sea, la variable de estado to do's, disculpen, to do's no, post, la variable global post, y esta variable global post es la que nosotros vamos a rellenar una vez que le demos clic, ¿no? State post va a ser igual a this, esto, ¿no? El servicio, que el servicio lo que hace es, como devuelve, el servicio lo único que hace es devolver la lista, y al devolver la lista no hay más nada que hacer, ¿vale? Eso es, este post service al llamarse se va, lo que devuelve es la lista de esos posts, ¿no? Que nosotros vamos a retomar de esa URL, ok, de acuerdo, hasta ahí claro. Nos vamos al post, y aquí vamos a darle una vuelta de tuerca al diseño. Recuérdense que teníamos el slot, y lo que vamos a hacer en ese slot es agregar en ese slot el botón. Aquí en el post agregamos el botón, este botón, esto va a ser los posts, ¿no? Ok, recuérdense que esto es una anotación. Bueno, si no lo sabían, es una anotación abreviada, ¿vale? De ¿cuál es la anotación abreviada? De un callback. Lo que hace es un callback. Cuando lo tenemos de esa forma, en forma de callback, debemos anteponer la palabra this, ok, y por supuesto los parámetros. Eso en el caso de que la función reciba parámetros y tengamos necesidad de ponerlo así, de esta forma, ¿no? Recibe parámetros y lo devolvemos parámetros, ¿vale? En otro caso, si no recibe parámetros, es mejor dejarla de esta forma, más abreviada, se entiende mejor. Ahora, ya tenemos el slot que va a pintar toda la o sea, el slot que va a contener el botón, ¿vale? Vamos a ver todos por acá. Bien, post. Ok. Volvemos aquí. Ajá. Vamos a la interfaz y aquí deberíamos ver ya por acá el post. Exactamente. Nos vamos a la herramienta de desarrollo. Específicamente en el apartado O buscamos nuestro elemento post.
este de aquí, ¿ok? Este de aquí. Y este de aquí lo que va a hacer es estado, ok. Ya si se dan cuenta, como lo hemos puesto en el setup, si, como hemos puesto la llamada del servicio en el setup, ¿vale? Automáticamente, una vez que se crea el componente, ya tenemos disponible la lista, ¿no? La lista de esos elementos, ¿vale? Pero ahora debemos rellenar este post, que es la variable de estado, ¿vale? Para eso le damos clic en, de hecho, le damos aquí clic y no se rellena por algún motivo. Vamos a darle refrescar por acá. Bueno, esto se bugueó, pero si se dan cuenta, aquí tenemos la lista, ¿vale? Ahora, disculpe. Ok, ya tenemos la lista. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos al diseño y dentro vamos a agregar un tip con un margen 4 y ese tip vamos a utilizar los shortcuts de, o sea, los snippets de other shortcut for, y ese for vamos a recorrer la lista, ¿no? Evidentemente vamos a recorrer la lista de post en este caso. Claro, pero este post viene del state, ¿ok? Claro, tenemos que ponerle aquí la key, porque si no, no nos va a funcionar o nos va a dar un warning, una advertencia de que no hemos puesto la key para que se renderice, o sea, le dé un número consecutivo a los componentes que se renderizan. Si vemos aquí en la API tenemos el ID y ese es el que vamos a utilizar para identificar los posts, ¿no? Por lo tanto, tenemos el post ID y nosotros vamos a hacer un diseño tip. Vamos a ponerlo todo en un div que nos va a servir luego. Luego verán para qué nos va a servir esto. El div. Ok. Vamos a hacer un diseño sencillito para no complicarnos en el asunto. Escape. Ok, un diseño sencillo. Post. Tenemos el ID del post. Hacemos un break. Ok, y terminamos con un href. ¿Vale? Entonces, el post tiene title y body. Ok. Title y body. Tiene title y body. Ok. Vale. Entonces, vamos a refrescar. Volvemos a la interfaz. Ok. Seguimos teniendo disponible los posts, ¿ven? Del servicio, pero todavía no tenemos nada aquí porque todavía no hemos rellenado esta variable. Cuando le demos clic aquí, voilà, ¿ven? Ahora se llenó el post, la variable global, o sea, la variable de estado post, ok, y ya se nos muestra la información de la API, ¿vale? Que son 100 posts. En este caso, volvemos atrás, tenemos 100 posts, ok, 100 posts. ¿Qué son los 100 posts que tenemos de este lado? Claro, podemos hacer mucho más cosas en posteriores videos y cuando concluyamos, cuando estemos al punto de concluir los servicios, vamos a hacer clases más prácticas en lo que vamos a ir combinando los distintos servicios para que vean la interacción. O sea, se me ocurre que podemos consumir esta API y
podemos, utilizando el servicio ORM o RPC, cualquiera de los dos, agregárselo a un modelo POS que tengamos dentro de nuestra base de datos, ¿vale? También nosotros vamos a hacer algunas modificaciones al código, y en este caso nosotros utilizamos el método HTTP, pero también esto, al ser JavaScript, podemos utilizar la API Fetch, ¿vale? Y vamos a hacer algo más parecido a, o sea, a lo conocido, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora vamos a darle una vuelta de tuerca a esto, y nosotros lo que vamos a hacer es componentizar, o sea, darle, o sea, crear esto en un componente nuevo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillo, no vamos a complicar tanto. Vamos a agregarle un componente nuevo. Este va a ser del tipo post item, hecho item, ok. Y el post item va a ser del tipo common. Tenemos el post item por acá. No vamos a ocupar el CSS por ahora. Y lo que vamos a hacer es cortar toda esta parte de aquí, que es en sí el item, o sea, lo que se va a repetir. Lo cortamos, ¿vale? Lo agregamos en el item. Ok, lo agregamos en el item. Y por acá no tenemos que hacer más nada. No recibe por ahora, no recibe prop. Los props, de hecho, los props lo vamos a hacer dinámico. Lo vamos a dejar así, y en posteriores videos le enseño cómo trabajar los props de este lado. Ok, los props de este lado. Ok, aquí hay que modificar, y por supuesto, como son, lo voy a recibir desde el exterior. Nosotros vamos a trabajar con los props, ok, y esto va a recibir como props los posts, y veremos cómo lo hacemos. En el padre debemos de registrar en el componente, que es donde se declaran los componentes hijos. Ok, sería post item, ¿de acuerdo? Post item. Ya registré el post item, copiamos y vamos al diseño, post item, y aquí le vamos a pasar el post, que es el que recibe este post. Este post es el prop que recibe, que es este post, ¿vale? Esta palabrita que se repite es el props, ok. Y esto es lo que hay que poner aquí. ¿Y que le vamos a pasar en ese props? Le vamos a pasar el post, este de aquí, ok, este de aquí. Vamos a refrescar, y si todo ha ido de acuerdo a lo previsto, entonces ya podemos, volvemos aquí y miren lo que va a pasar. Aquí tenemos post, no hay problema, le damos clic derecho, post, y automáticamente se nos genera la lista de post, ¿no? Y este post item recibe como parámetro las props, el post que le corresponde en el recorrido. Bien, bueno, si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tu compañero, y hasta la próxima. Chao, chao.